Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga. Es una gran bendición el poder compartir en esta tarde la clase de la carta del apóstol Juan, esta carta maravillosa, la primera carta que estamos estudiando. En la clase anterior estudiamos los primeros versículos, los primeros cuatro versículos de esta carta que los vamos a leer para de esta forma hacer un repaso y poder ubicarnos dentro del texto, ¿verdad? Acá para ver lo que decíamos la semana anterior y de esta forma después dar continuidad del versículo 5 y llegar hasta el final de este capítulo, ¿verdad? Para seguir siempre adelante con el estudio. Entonces, leíamos la semana pasada en estos primeros cuatro versículos lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces hablábamos la semana pasada del testimonio que Juan presenta acá, de lo que era del principio, ¿verdad? Como presenta acá, y Juan dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos, ¿verdad? Lo que Juan presenta acá tocante al verbo de vida. Decíamos esto para que las personas en aquel tiempo recuerden que estaban siendo bombardeadas por los gnósticos que decían que Jesús no había venido en carne, que Jesús era como un fantasma, una apariencia nada más, ¿verdad? Que él nunca había venido en carne, negando la humanidad de Jesús y negando de esta forma la redención que Jesús trajo, ¿verdad? Del pecado. Entonces ellos minimizaban la obra de Jesucristo diciendo que Jesucristo nunca había venido en carne. Entonces cuando nosotros miramos acá el testimonio de Juan, Juan dice cuatro cosas acá, lo que era, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que contemplaron cinco y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego decía en versículo 2, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿verdad? Entonces hablábamos de la importancia del testimonio de ellos, que eran testigos oculares de la presencia de Jesucristo en carne y hueso, ¿verdad? No en una apariencia nada más, sino que en carne y hueso. Por eso dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, y aquí poníamos el primer para qué, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿verdad? Entonces Juan está hablando de por qué es tan importante el tener comunión con ellos y aquí dice para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Esto es bien importante porque esto va a ser parte de lo que vamos a ver en los siguientes versículos, ¿verdad? En la siguiente parte que vamos a estar analizando, el tener comunión con los hermanos, en este caso comunión con nosotros y comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo. Y luego Juan decía acá en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Entonces, el gozo completo, el gozo cumplido de entender correctamente la palabra de Dios y llevarla a su práctica correcta. Entonces, ahora, en esta clase nos vamos a enfocar de los versículos 5 hasta el versículo 10. 5 al 10 es donde vamos a estar enfocados, ¿verdad? En esta clase y lo vamos a leer para después entrar al análisis del texto. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿verdad? Entonces aquí partimos de una premisa, desde un punto de principal que Juan establece en el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces Juan hace un anuncio importante, maravilloso, en el cual dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. ¿Qué es lo que Juan estaba anunciando? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cuando nosotros analizamos este verso, lo que Juan está diciendo acá, Juan afirma contundentemente, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, cuando conocemos a Dios, cuando nos relacionamos y tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Recuerde que el apóstol Juan decía acá en el versículo 4, versículo 3, ¿verdad? Decía, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Entonces no puede haber comunión si no entendemos que Dios no tiene ninguna tinieblas. Entonces había muchos que querían tener comunión con Dios, pero no querían estar en la luz verdadera de Dios. Entonces, para tener comunión con Dios, es bien interesante esto, ¿verdad? Porque la comunión verdadera con Dios radica en lo que es Dios, no en lo que nosotros suponemos de Dios, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice tener comunión con Dios, pero no está en la luz de Dios. Y por esto Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Y vean la afirmación que Juan presenta. Dios es luz. No dice Dios es la luz, sino dice Dios es luz. Como más adelante Juan va a decir en esta epístola, Dios es amor. Juan no dice Dios es el amor, sino dice Dios es amor. En este caso, Juan hace la afirmación y dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces Juan parte de este punto principal donde establece el propósito central de lo que él está diciendo. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar aquí en este texto, vamos a encontrar los tres sí decimos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que si yo digo, y eso es cuando nosotros debemos de tener mucho cuidado, si decimos, la cuestión no es decir, sino como Juan lo va a presentar más adelante, en andar y estar, ¿verdad? Y confesar. Juan va a presentar estas dos cosas. Pero el problema que se está presentando aquí es que algunos andaban diciendo que ellos tenían comunión con Dios. Entonces, cuando se tiene comunión con Dios, cuando se tiene comunión con Dios, entonces dice que no puede haber que ningunas tinieblas en él. O sea, en Dios no existe ninguna tinieblas. Entonces, la luz de Dios es total, es al 100%. O sea, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la luz que lo ilumina todo, que no tiene ningún límite, que no tiene ninguna parte en la cual esa luz no pueda iluminar. No hay un solo campito, no hay un solo rincón que la luz de Dios no pueda penetrar. Dios es luz, ¿verdad? Y entonces cuando vemos que Dios es luz, las tinieblas no pueden prevalecer, las tinieblas no pueden tener ningún lugar. O sea, la presencia de Dios lo llena todo de una forma completa que da la luz total, da la bendición total que se necesita. Y entonces por eso partimos de la premisa esta de decir Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Por qué? Porque recuerden lo que Juan pretendía, la comunión verdadera, la comunión con nosotros, decía Juan. Para tener comunión con nosotros debemos de entender que lo que hemos visto, que lo que palparon nuestras manos, que lo que hemos oído, de lo que hemos recibido, de todo lo que nosotros experimentamos con la presencia del verbo de vida, en el cual está la vida eterna, aquí es donde depende la verdadera comunión. Entonces, habían algunos
que pretendían tener comunión con Dios, pero estaban viviendo en tinieblas, estaban viviendo en una situación que no era correcta, que no era verdadera. Y entonces cuando el apóstol Juan establece acá en este texto, en este mensaje, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Así que hermanos, en esta parte, vamos a estar haciendo un poquito de hermenéutica, exégesis y homilética para que ustedes vean este punto. Entonces, recuerden los tres pasos que hemos hablado, ¿verdad? La observación, la interpretación y la aplicación. O sea, cuando nosotros analizamos este texto, tenemos que entrar primeramente a ver la observación del texto, ¿verdad? Vamos a observar el texto. Y entonces ustedes pueden ver en la observación aquí cómo está marcado este texto. Y hay una palabra acá que ustedes vean las palabras comunión y la palabra tinieblas. La palabra comunión está en un cuadrito, es una palabra importante. Aquí la palabra tinieblas se va a repetir varias veces, la palabra comunión también se va a repetir varias veces acá, ¿verdad? La palabra pecado se va a repetir, vea, pecado, pecados, pecado. Vean la palabra pecado, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿verdad? La palabra pecado y pecados, ¿verdad? Vemos ahí 5 veces esa palabra. Entonces, en la observación de este texto, vemos varios aspectos. Vean aquí, dice Juan, este es el mensaje. ¿Cuál mensaje, Juan? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que hemos oído. ¿El mensaje de quién? De que en Cristo es el verbo, el cual vino, el cual ellos palparon, el cual ellos vieron, el cual ellos contemplaron, ¿verdad? Y lo que ellos oyeron no es fábula, no es cuento, sino que es el mensaje que están anunciando. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes van a ver acá, hermanos, quiero que le pongan atención a estos detalles de la observación para que marquemos correctamente el texto. Vean aquí, versículo 6. Sí decimos. Vean el sí decimos. Ahora, bajemos un poquito para ver el segundo sí decimos. Ve aquí, versículo 8. Sí decimos. Segunda vez. Sí decimos. Véanlo acá. Sí decimos. Busquemos la tercera, sí decimos, ¿verdad? Versículo 10. Sí decimos. Vean 3 veces esta palabra, sí decimos. Entonces, esto nos indica que habían algunos que decían tener comunión. Una cosa es decir y otra cosa es tener comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos el texto, vemos detalles que nos dan una gran importancia a nosotros. Entonces, Juan dice, nos vamos a basar no en suposiciones, no en cosas que a mí me parecen, que yo creo, que yo por ahí las veo a mi manera. No, dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso Juan va a entrar acá con los que decían tener comunión con Dios y no tenían comunión con Dios. Entonces, hay tres sí decimos. Ahora quiero que vean otro detallito. Acá, Juan, después de que dice sí decimos, también Juan presenta ahora, pero sí, el sí condicional. Vean el sí condicional acá. Sí andamos en luz. Sí andamos en luz. Pero sí andamos en luz. Vean esta frase aquí. Entonces, pero si andamos en luz, vamos a ver los resultados que se dan allí. Ahora, viene el texto y nos va a llevar a la siguiente parte acá, donde Juan dice, el otro sí condicional. Vean aquí, si confesamos nuestros pecados, si andamos en luz y si confesamos nuestros pecados, son los dos aspectos que Juan va a destacar. Estos puntos siempre es importante mirarlos, hermanos,
cuando hacemos un análisis del texto que estamos estudiando. No los marcamos simplemente por marcarlos, sino que son detalles que nos van a indicar dónde está el texto, dónde está la idea del escritor y por qué es tan importante que nosotros entendamos esta parte, ¿verdad? Entonces, vemos acá palabras que sobresalen como la palabra comunión, la palabra tinieblas, vean la palabra mentimos, mentimos, y por aquí vamos a encontrar otra vez la palabra que mentimos y aquí encontramos mentiroso, ¿verdad? La palabra mentiroso. Encontramos la palabra pecado, pecados, ¿verdad? Maldad es otra de las palabras que encontramos, ¿verdad? Acá. Entonces, vean la palabra pecado, cómo aparece varias veces, ¿verdad? La palabra aquí, la verdad, y aquí viene la otra parte, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, y aquí aparece otra vez la palabra comunión, la palabra comunión. Vean la palabra comunión aquí y la palabra comunión acá. ¿Cuándo se tiene comunión con Dios? Entonces, aquí a la hora de interpretar el texto, nos damos cuenta que la comunión de Dios se tiene cuando andamos en la luz. Si no está en la luz, no se puede tener comunión con Dios y mucho menos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? No puede haber esa limpieza. ¿Por qué? Porque si decimos nosotros, recuerde que, vean lo interesante de esto, hermanos, aquí es cuando se dice, la persona lo dice, aquí dice, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre, la acción de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aquí no es lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos en cuanto a lo que es Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, para que ustedes miren todos estos detalles que son fundamentales en la parte de la observación, ¿verdad? Entonces, en la observación vemos todos estos detalles. Ustedes pueden ver las acciones que están marcadas aquí en verde en cuadrito, ¿verdad? Tiene el cuadrito en verde. Dice limpiarnos, perdonar, confesamos, las vemos marcadas ahí en un cuadrito porque tienen parte importante, ¿verdad? Para que nosotros vean la palabra limpia y la palabra andamos, tenemos, está, ¿verdad? Todas estas palabras son palabras importantes o acciones importantes que nosotros debemos de ver. Y toda esta parte hay que hacerla en la observación del texto. Entonces, lo que quiero que en esta clase podamos entender no solamente que yo dé la clase y la interprete, sino que ustedes también, hermanos, puedan ir haciendo esta parte en las lecciones siguientes, donde van a estar analizando el texto para que cuando entremos a la clase, cuando entremos a la clase, ustedes puedan analizar sus notas, puedan analizar sus observaciones y de esta manera hagamos hermenéutica, hagamos exégesis y hagamos homilética, ¿verdad? Que esos son los tres puntos principales que queremos también lograr en esta clase. No solamente el estudio de la epístola de Juan, sino que ustedes también puedan lograr llegar a los tres aspectos fundamentales de la observación, de la interpretación y de la aplicación, ¿verdad? Que estos tres aspectos los puedan ver. Por eso les voy a mostrar acá, voy a mostrarles acá, en esta parte. Vamos a ver acá, si quito esto, sí. Vamos a ver acá que me estaba tapando lo de la clase. Entonces, quiero que vean acá la clase que está preparada. Aquí, en cuanto a la observación, vea, aquí yo empiezo escribiendo observación, observación. Encontramos tres veces si decimos. Entonces, en la observación podemos anotar que nosotros encontramos tres veces si decimos. Estas tres veces si decimos están contrapuestas a, a estas, dice contrapuestas a estas encontramos si andamos y si confesamos. Estas dos acciones traen bendición. Las otras tres traen consecuencias negativas. Vean lo que es la observación y lo importante de ver todos estos detalles. Entonces, si decimos, esto trae ¿qué? Consecuencias. Si yo digo, pero no hago, ¿verdad? Me va a traer consecuencias. Y si nosotros andamos y confesamos, estas dos acciones traen bendición y las otras traen ¿qué? Consecuencias
negativas. Entonces, esto nos lleva a observar qué detalles acá dentro del texto. Observamos dos grupos, el de los orgullosos y el de los humildes. Entonces, dentro de este párrafo que nosotros estamos observando, que estamos analizando, que estamos viendo, ¿verdad? Ahorita, sin interpretar el texto, estamos viendo que hay dos grupos. Está el grupo de los orgullosos, que son los que corresponden a los tres y decimos, y están el grupo de los humildes, que son los que confiesan, son los que confiesan, ¿verdad? Los que andan y los que confiesan sus acciones y que todas están en Dios y esto les trae bendición. Entonces, observamos dos grupos acá. Entonces, cuando nosotros observamos estos dos grupos, entonces podemos darnos cuenta cuál era la problemática. Había un grupo que andaba diciendo que tenía comunión con Dios y con los hermanos, pero que no tenía comunión. Este es la situación que nosotros podemos analizar a la hora de observar un texto, ¿verdad? Luego, dice que está también los que se engañan y los que no permiten que sus razonamientos perdón, dice, están los que se engañan y los que no permiten que sus razonamientos los aparten de la comunión con Dios. Entonces, habían un grupo, podemos llamarlo también así, de los que se engañan a sí mismos, porque ellos decían, pero no tenían. Y están el otro grupo que no permitían o no le dejaban a sus razonamientos que tomaran estos el control para que les quitaran la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos la observación de todo lo que miramos dentro del texto, esto es muy importante y por eso les estoy poniendo esto acá como ejemplo para que ustedes puedan mirarlo, para que ustedes puedan observarlo, cómo es el planteamiento de una clase, de un estudio bíblico, de una predicación, de una meditación, de una enseñanza, cuál es el proceso que nosotros debemos de llevar a la hora de analizar un texto, ¿verdad? Recuerden que en primer lugar hicimos el marcado de colores, eso es parte de la observación, eso es parte de lo que nosotros miramos, ¿verdad? Esta parte que tenemos acá, que hemos marcado en colores, hemos visto los verbos, vean los pronombres, otro de los aspectos que es bien importante ver, dice, este es este pronombre que hemos, el segundo pronombre, ¿de quién? De él, vean él, os, y luego vemos los pronombres, ningunas, y vemos acá él otra vez, y aquí el que, ¿verdad? Él. Y ustedes pueden ver los diferentes pronombres que vienen acá, todos los pronombres que están marcados en color amarillo, y esto nos ayuda a nosotros a ir viendo la observación y identificar de quién está hablando. Por eso, al determinar esto, Juan presenta un pronombre indicativo. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Y el qué condicional que hemos oído, ¿verdad? De él. ¿De quién escucharon este mensaje directamente ellos? De Cristo, de él. Ellos no escucharon el mensaje de segunda mano. Ellos no fueron informados por alguien más. Alguien les dijo. El mensaje que ellos escucharon vino directamente del que palparon, del que vieron con sus ojos, del que contemplaron, del que era desde el principio. ¿Me entiendes? Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que Juan está dejando acá. Por eso cuando miramos los pronombres nos ayudan a identificar. Por eso viene el primero que decimos, si decimos que, viene condicional, ¿verdad? Que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y no practicamos la verdad, ¿verdad? Entonces no estamos en tinieblas y no practicamos la verdad, dice Juan, ¿verdad? Pero aquí aparece esta parte de los que decían. Ahora, viene el asunto del versículo 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Vea, la comunión unos con otros, que era lo que Juan pretendía acá, que dice que tenga comunión con nosotros. Dice que vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cómo se logra la comunión unos con otros? ¿Verdad? Y entonces aquí nos lleva el texto que para tener comunión unos con otros tenemos que todos andar ¿qué? En la luz de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso viene la verdadera comunión. Entonces, yo quiero que observen todos estos detalles, hermanos, para que no haya problemas en la interpretación del texto, para que nosotros no nos
pongamos a hacer nuestras propias conjeturas, nuestras propias determinaciones, sino lo que el texto está diciendo, ¿verdad? Aquí aparecen dos pronombres, unos con otros, ¿verdad? Entonces, ahora viene aquí, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿A quién nos limpia? A todo aquel que tiene comunión, permanece en la comunión, ¿verdad? Entonces, viene si decimos que, vea otra vez el que, no tenemos pecado, vean el pronombre nos, engañamos a quienes, a nosotros mismos. ¿Quiénes engañaban a ellos mismos? Los que decían que no tenían pecado, ¿verdad? Estos estaban engañando a ellos mismos porque no tenían la verdad y estaban en sus propios pecados, ¿verdad? Entonces, ahora viene la otra parte para que ustedes vean los pronombres. Si confesamos nuestros pecados, o sea, ¿quién es el que tiene de nuestros pecados? ¿Confesar a quién? A Dios, ¿verdad? Confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vean el nuestros otra vez, el nuestro otra vez. Y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Pero aquí viene el último que dice, pero si decimos que, vean el que tres veces, hay que no hemos, le, viene y está haciendo referencia a quién, a Cristo. Este le significa que es a Cristo el que le estamos, o a Dios el que le estamos haciendo mentiroso. Hacemos mentirosos, le hacemos mentiroso a él. Dice mentiroso y su palabra, vean estos son son pronombres de propiedad, ¿verdad? Que decimos le y el su, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos estos pronombres, ¿verdad? Su palabra no está en nosotros. Entonces vean lo importante de marcar todos estos aspectos y hacer toda la observación del texto. Esto lleva un buen rato, lleva un buen tiempo para que nosotros entendamos esta parte, ¿verdad? Que vimos la última vez en la carta de Judas, cuando hablábamos de marcar, de hacer todas estas cosas. Y esto no es para formar un montón de colorcitos y verlo bonito, no. Esto es para nosotros poder hacer un mapa conceptual del texto, ¿verdad? Que es lo que importante que queremos hacer en cuanto a este aspecto de la interpretación. Entonces, aquí tenemos esta parte del análisis del texto. Ya al habiendo analizado el texto, ahora vamos a plantear la idea central. Vamos a ver, esta idea central es la parte de la interpretación del texto. Recuerden que la idea central es la interpretación del texto. La idea central es la tesis de qué está hablando ese texto, qué está diciendo el escritor sobre ese texto. Recuerden las dos cosas que siempre hablamos. ¿Qué dice el escritor y qué está diciendo respecto a lo que está hablando? ¿Cuál es la intención del escritor? ¿Qué es lo que él dice y qué dice respecto a lo que está hablando? Esas dos cosas son fundamentales. A esto le llamamos idea central y complemento. Entonces quiero que vean ustedes ahora la idea central planteada acá. Entonces la idea central la planteamos de dos formas. Primero está el sujeto. El sujeto es la pregunta que hacemos para decir, esta es la idea central. Entonces, planteamos una pregunta y esta pregunta la vamos a dar la tarea a contestarla. La pregunta es, ¿por qué Juan dice de forma contundente, Dios es luz y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él? O sea, vean el planteamiento de la idea central. Esta pregunta, cuando nosotros vamos a la parte de la interpretación, vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué Juan dice de forma contundente, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él? A esa pregunta lo vamos a dar la tarea de contestarla. Vamos a contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él? ¿Por qué Juan plantea este punto? ¿Por qué Juan expresa esa parte que es la que nosotros nos vamos a dedicar a contestar, ¿verdad? Acá. ¿Por qué Juan dice de forma contundente, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él? Esta pregunta tiene que tener una respuesta. La respuesta a esta pregunta son los complementos que vamos a plantear acá. Entonces, ¿por qué Juan dice de forma contundente que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él? Vean la primera parte del primer complemento. Porque si decimos que tenemos comunión con él, pero se anda en tinieblas,
mentimos y la verdad no está en nosotros. O sea, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pero si decimos que tenemos comunión con él, pero se anda en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven acá la razón de por qué Juan dice esto, es porque habían algunos que estaban mintiendo, algunos que andaban en tinieblas, algunos que no estaban practicando la verdad y esa verdad no estaba en ellos y por eso Juan viene y le dice a los de este grupo, ustedes están mintiendo, ustedes son personas que son mentirosas porque ustedes viven en tinieblas, son mentirosos y la verdad no está en ustedes. La verdad no está en ustedes. Y entonces por esta razón es lo que decíamos al principio, la comunión con Dios, la verdadera comunión con Dios, esta parte, nosotros debemos de entenderla que Juan va a contestar esta pregunta que hemos planteado acá. Porque si decimos que tenemos comunión con Él, pero se anda en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Vamos a ver el siguiente complemento, porque dice, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es el segundo aspecto? ¿Por qué Juan dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él? Porque si decimos, viene el si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que está sucediendo? El autoengaño. Nos autoengañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces viene el autoengaño, decir que tenemos comunión, que no tenemos pecado, perdón, decir que no tenemos pecado es el peor autoengaño que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, hay que reconocer, hay que reconocer la necesidad de tener comunión con Dios para estar en la luz de Dios. O sea, el que está fuera de la luz, recuerde que estos tres que dicen, pero si decimos, ellos no tenían comunión con Dios, por eso estaban en pecado. Al estar en pecado, no tienen comunión con Dios, entonces están autoengañados y no tienen la verdad con ellos. Entonces, muchos hermanos usan esto, es que nosotros siempre tenemos que reconocer que tenemos pecado y estamos pecando. No, el propósito es no tener pecado. El propósito es vivir sin pecado. Pero Juan está contestando la pregunta acá que hemos planteado, porque Juan dice de forma contundente, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, porque habían algunos que decían no tenemos, no, que tenían comunión con él, pero andaban en tinieblas y estaban mintiendo y la verdad no estaba en ellos. Habían otros que decían no tenemos pecado y estos se estaban auto engañando. También está el tercer grupo de los que decían no hemos pecado, o sea, estos decían no hemos pecado. Vea que estos decimos no tenemos pecado. Esto dice nosotros nunca hemos pecado. Esto tal vez le da un poquito de posibilidad, pero estos de acá dicen, pero si decimos que no hemos pecado, o sea, no hemos pecado, no reconocemos nuestra falta, no reconocemos cuando la luz está alumbrando verdaderamente, cuando la luz completamente allí a la vista de todo, la luz viene y refleja en nosotros. Eso es como que vayamos al doctor y nos hagan una radiografía o un TAC o una resonancia magnética y en nuestro cuerpo salga algo ahí raro y decimos, no, no, yo no tengo nada, no tengo nada. Y resulta que eso sale ahí en el examen, en la radiografía, en todas las cosas, sale ahí y lo negamos. Entonces el tercer grupo negaba de forma contundente tener pecado. Entonces, cuando vemos esta parte de lo que hacen esto, dice, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces, cuando el que dice esto, que no, nunca ha pecado, le estamos haciendo a él mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos necesitamos acercarnos a la luz de Dios y ser purificados, como dice más adelante, por la sangre de Cristo. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, cuando vemos esta parte de hacer a Dios mentiroso, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay personas que son muy atrevidas en cuanto a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Estos tres primeros aspectos. Ahora vean la parte positiva de por qué si decimos que tenemos con él, comunión con él, como dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. ¿Por qué Juan dice esto? Bueno, ahora vimos las tres partes de los que dicen
que tienen comunión y no tienen comunión con Él, de los que dicen que están limpios y no están limpios, de los que dicen que nunca han pecado y están llenos de pecado. Ve ahora cuál es la verdadera razón para tener comunión con Dios. Dice, por el contrario, el que anda en luz tiene comunión con Dios y la sangre de Cristo le limpia permanentemente. O sea, esto es bien interesante porque acá el contrario de estos tres, si decimos, es decir, el que anda en la luz, o sea, yo vengo a la luz de Dios, como dijo Jesucristo, el que quiera venir a la verdad, venga a la luz y la luz le va a reflejar y le va a determinar qué es la verdad. Entonces, porque contrario al que anda, el que anda en luz, tiene comunión con Dios. ¿Y qué pasa al tener comunión con Dios, hermanos? Tenemos la gran bendición que la sangre de Cristo está limpiando permanentemente. Por eso hay algo que nosotros hemos dicho en clases anteriores. El evangelio no es algo que solamente sucedió en el bautismo. El evangelio causa un efecto permanentemente. Por eso el evangelio hay que vivirlo todos los días, porque cuando nosotros vivimos el evangelio todos los días, entonces andamos en la luz, andamos en la comunión con Dios. ¿Y cuál es la bendición de vivir el evangelio todos los días? La sangre de Cristo nos está purificando. La sangre de Cristo nos está limpiando. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Por eso permanecemos limpios, porque humanamente no lo podemos lograr, pero la sangre de Cristo sí lo logra permanentemente todos los días. Entonces, por eso estos que decían, pero que no lo tenían, se estaban engañando a sí mismos, estaban haciendo a Dios mentiroso y como dice aquí, eran mentirosos, andaban en tinieblas y no tenían la verdad en ellos, ¿verdad? Y viene el último aspecto, porque si confesamos nuestros pecados, obtenemos el perdón y la limpieza para permanecer en la luz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que tener una confianza de comunión con Dios. El que peca, el que se equivoca, el que falla, el que comete una falta, hermanos, debe tener la humildad para confesar esa falta. Cuando yo confieso una falta, cuando yo reconozco la situación en que estoy viviendo, ¿verdad? En el pecado que he cometido, entonces, ¿qué es lo que pasa? Obtenemos el perdón y la limpieza para permanecer en la luz de Dios. Entonces necesitamos estar en comunión con Dios, pero para estar en comunión con Dios, nosotros tenemos que andar en la luz para tener comunión y que la sangre de Cristo nos esté limpiando permanentemente. Pero también necesitamos confesar nuestros pecados. Muchas veces nos cuesta reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros pecados, pero debemos de confesar, debemos de hablar con Dios y decirle: Dios, y reconocer, me he equivocado, he hecho estas cosas incorrectamente. Nosotros tenemos que estar haciendo un autoanálisis de nosotros mismos para que nuestra condición siempre sea en la luz, siempre esté en la luz. Por eso cuando nosotros vemos la pregunta que planteamos acá, dijimos que porque Juan dice de forma contundente: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Entonces ya vimos tres aspectos de los que decían que tienen comunión, pero no tienen comunión, se están engañando a ellos mismos, ¿verdad? Estos andan en tinieblas, son mentirosos y como Juan dice acá, los que decían que no tienen pecado se estaban engañando y la verdad no estaba en ellos. Estos se autoengañaban y estos hacían a Dios mentiroso, ¿verdad? Los que dicen que nunca hemos pecado, estos hacen a Dios mentiroso. Pero el que permanece en la luz es aquel que anda en la luz. Entonces el que anda en la luz tiene comunión con Dios y la gran bendición es que la sangre de Cristo lo limpia permanentemente y está confesando sus pecados, ¿verdad? Confiesa permanentemente porque tiene una comunión perfecta con Dios y esto lo deja que estar en un estado de limpieza, permanecer en la luz. Para permanecer en la luz hay que estar siempre en la mejor condición de limpieza total, de limpieza permanente. Entonces, aquí tenemos la idea central, hermanos. Aquí está planteada la idea central que nosotros debemos de entender: sujeto, complemento. Tenemos la idea central. Vea que aquí estamos haciendo el análisis únicamente del texto. El análisis del texto. Esto nos dice del texto de los dos grupos que dijimos que habían. Ya los hemos analizado
en la idea central, ¿verdad? Estos se estaban engañando, no tenían comunión con Dios ni con los hermanos. ¿Por qué? Porque tenían el pecado con ellos, eran mentirosos y estaban haciendo a Dios mentiroso, ¿verdad? Pero los del segundo grupo, estos tenían comunión con Dios y tenían la gran bendición de que la sangre de Cristo los limpia permanente de todo pecado. ¿Por qué? Porque estos confesaban sus pecados y al confesar los pecados obtenían perdón y la limpieza para permanecer en la luz de Dios. Aquí tenemos la idea homilética, perdón, la idea exegética, la parte de la parte del exégesis, de la idea hermenéutica del texto, para que nosotros ahora podamos ¿qué? Saber que hemos interpretado el texto tal y como lo ha presentado el escritor, tal como lo ha dicho el escritor. ¿Cuál era la intención del escritor y qué dijo respecto a eso, verdad? Entonces, aquí lo tenemos bien claro. Ahora, pasamos a la tercera parte. Tercera parte. Idea hermenéutica. La idea hermenéutica es haber interpretado correctamente este texto para poder aplicarlo a las necesidades de nuestras vidas. Después de haber interpretado el texto, pero yo no puedo llegar a la idea homilética sin antes haber interpretado correctamente el texto. Cuando interpreté correctamente el texto, entonces ahora puedo plantear una idea en base a cómo puede ayudar esta parte a las personas hoy en día, o puede ayudar a la iglesia, o nos puede ayudar a nosotros, o a las personas que le vayamos a enseñar cuál es la parte importante, la idea homilética. Vamos a leer la idea homilética que yo escribí acá. Dice, permanecer en la luz de Dios o vivir en comunión con Él demanda una actitud de humildad para reconocer nuestras faltas, confesando nuestros pecados. Esto nos dará la pureza de la santidad, ya que la sangre de Cristo nos limpiará permanentemente. Contrario al orgullo, que no tiene comunión con Dios, cada día se aleja más y más, ya que vive el engaño de la autojustificación. Entonces, cuando nosotros planteamos la idea homilética, entonces podemos hablar de permanecer en la luz de Dios, permanecer en comunión. ¿Qué es permanecer en comunión con Dios? Y entonces para permanecer en comunión con Dios, nosotros tenemos que practicar, vivir la humildad. O sea, el cristiano tiene que vivir humildemente, tiene que reconocer su condición. Entonces, hoy en día, este texto nos ayuda a nosotros porque si queremos estar en comunión con los hermanos y en comunión con Dios, y recuerden esto, hermanos, que nosotros participamos de la Santa Cena cada primer día de la semana. Tenemos comunión los unos con los otros y comunión con el cuerpo de Cristo, comunión con toda la iglesia a nivel mundial. Pero si nosotros estamos en pecado, no confesamos nuestros pecados, entonces la comunión que estamos teniendo es una comunión falsa, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos que humildad para reconocer nuestras faltas. Necesitamos confesar, viene la otra parte, necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al confesar los pecados, esto nos va a dar la pureza de ¿qué? De la santidad. Entonces, tres aspectos en la idea homilética: humildad, confesar y santidad. Humildad, confesar y santidad. Entonces, nosotros podemos hablar de la humildad, de la confesión y de la santidad que debe tener el cristiano permanentemente en su vida. ¿Y qué es lo que hay que sacar de todo esto? El orgullo, la vanagloria, la jactancia. Hay que sacar todo esto. Contrario a esto es el orgullo que no tiene comunión con Dios. Cada día se aleja más y más, ya que vive el engaño de su autojustificación. Entonces, por esta razón, hermanos, nosotros vemos, y si queremos plantear un sermón, vamos a plantear un sermón en base a la importancia de la humildad, en cuanto a la comunión con Dios, la importancia de confesar en cuanto a nuestra relación con Dios y la importancia de la santidad que nos da la sangre de Cristo a limpiar permanentemente nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la idea total del análisis del texto. Esta idea
yo la voy a convertir en qué? En un sermón, en una clase, la voy a convertir en una meditación, la puedo convertir en una enseñanza para niños, para adultos, para jóvenes, para el que sea, pero yo tengo que tener esta parte ya determinada. Sin esta parte determinada, sin tener la idea central, yo no puedo llegar a la idea homilética. ¿Por qué? Porque aquí, en lugar de hacer exégesis, lo que hice fue eisegesis. Recuerden lo que es eisegesis. Eisegesis es lo contrario al exégesis. El exégesis es permitir que sea el texto el que hable y la exégesis es la que, en lugar de que sea el texto el que hable, hablo yo y pongo mis opiniones y mis propias creencias, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte de la idea hermenéutica, la idea de la idea central y el sujeto, tenemos esta parte completa, entonces podemos pasar a la tercera parte de la homilética, de la idea homilética. La escribimos para que nosotros de esta forma tengamos una razón y digamos, bueno, en puedo hablar solamente de la humildad, de la importancia de la humildad. Y me voy a enfocar en por qué es tan importante ser humilde, porque si yo no soy humilde, esto me lleva a qué? A engañarme a mí mismo, esto me llega a vivir una mentira y esto me lleva a mí a hacer a Dios mentiroso. ¿Me entiendes? Ya nosotros tenemos la idea que podemos aplicar de forma permanente. Entonces, esto nos ayuda en la interpretación, primeramente en la observación, en la interpretación y en la aplicación del texto, ¿verdad? Entonces, en esta parte, entonces basamos lo que es la clase, lo que es el texto que hemos analizado y ahora ustedes pueden ver, hermanos, todo el aspecto que nos lleva y conlleva de la realización de una clase, que no es algo simplemente a leerse y a escribir lo que uno quiera, sino que usted tiene que hacer un estudio del texto, una exégesis del texto. Aquí, como vemos, está marcado el texto, está todo visto, ¿verdad? De una forma en la cual nosotros podamos llegar a la interpretación y tener ahora sí la clase, poder llegar a una predicación, porque si nosotros nos vamos primeramente a la aplicación del texto, vamos a pasar por encima la verdadera interpretación del texto y entonces aquí donde nosotros vamos a estar engañándonos a nosotros mismos porque vamos a estar enseñando algo que no es la palabra de Dios, que no viene de Dios, sino que viene de la mente de nosotros. Entonces, por esta razón, hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, esta es la clase de esta tarde para que ustedes la tengan y de esta manera entonces pasamos a la siguiente parte, ¿verdad? Así que hermanos, aquí estamos, ¿verdad? Voy a dejar de compartir para pasar a la siguiente parte con el hermano Arnold. Muchas gracias, ¿Perdón? mi hermano Giovanni. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por esta Para bendición. Y a los que van a ver este video, los animamos a conectar porque las preguntas y comentarios son buenísimas. Dios les bendiga.